noches, mis queridos hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel y todos aquellos hermanos y amigos que a través de estos medios siguen estos cultos de alabanza a nuestro Dios. Les bendecimos, les instamos a que busquen cada día la presencia grata y maravillosa del Señor. Vamos a orar para dar comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos tu bendición sobre este culto que hacemos para honrar tu nombre, para, Señor, bendecirte. Padre Celestial, dirígelo tú, toda situación, Señor, ajena, todo espíritu que venga, Señor, en contra de este servicio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sea tú el que esté reinando sobre este servicio, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Sembraré
Vamos, después de escuchar esta preciosa alabanza, vamos a hacer la oración de intercesión que hacemos, que la tenemos dividida en esta misma oración, los 3 grupos, ¿ya? Y una de las oraciones es por los hermanos, amigos y parientes que trabajan en el área de la salud, esperando que la cobertura del Señor esté con cada uno de ellos. Así que lo demás, otras oraciones por los enfermos y también una oración por las peticiones. La lista que tengo acá de los que están trabajando allí en el área de la salud, está nuestra hermana la doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Helen del Águila, matrimonio Alonso y Leticia, Patti Quintilev y Moisés Castañeda, Nelson Venegas, mi hijo Rafael Benavides y Javiera Benavides, su hija, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y también incluimos en esta oración de protección a nuestros hermanos, amigos y parientes que trabajan en la locomoción colectiva, los que son conductores. Que el Señor los guarde y de toda agresión y también de todo contagio. También tenemos una lista de enfermos. Está nuestra hermana Mari Contreras, Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yaquén, Yana Chávez, Ana Vera, Isabel García, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas papá y Carlos Rivas hijo, la doctora Nubia Riquelme y el doctor Guillermo Reyes Guzmán, Cristina García y Julio Alzamora, el papá de nuestra hermana Maret, también la hermana del doctor Apolo, la hermana Marcia Apolo, la incluimos en esta lista. Así que el Señor, es una larga lista, esperando en el Señor que esta lista vaya siendo reducida. También por las peticiones, nuestra hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, familia Valdivia Yanquén, Herminia Silva y Celia Bernal son nuestras ancianitas que están allí en su casa esperando el cuidado y la bondad de Dios para ellas. Juan Foster, Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna y Alin Mella. El Señor bendiga a todos estos enfermos. También me acordaba de el abuelito de Carla Hernández. Se llama Carlos Hernández. A todos ellos los incluimos, esperando la respuesta del Señor. Él ha sido muy, muy bondadoso. Hemos tenido muchas respuestas y esperamos que esta
Una vez más, oramos para que el Señor, en su gran misericordia, les atienda y a los enfermos los sane, las peticiones sean concedidas y también la protección para nuestros hermanos que trabajan en el área de la salud. Oramos al Señor Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesucristo por toda esta lista. Señor, primero pedimos por aquellos hermanos, amigos y parientes que están en el área de la salud. Señor, ayúdales. Tu manto de protección esté con ellos, Señor. Levanta muros de bronce para que sean protegidos, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre porque sabemos que tú eres la respuesta a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos tu protección, tu ayuda sobre cada uno de ellos. Señor, están allí en trabajos delicados, pero tú estás con ellos. Dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, gracias. En el nombre de Jesús proclamamos protección para ellos. También hay una larga lista de enfermos. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Padre, que tu mano poderosa, que tu gracia bendita esté obrando misericordia sobre estos enfermos. Señor, tú conoces a cada uno de ellos. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú seas obrando misericordia, que seas, Señor, sanándoles de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por ello. Padre, proclamamos salud para ellos. En el nombre de Jesús, pedimos también por todas estas necesidades, por todas estas peticiones. Señor amado, cada uno, Señor, expone su necesidad frente a tu presencia. Tú las conoces y de acuerdo a tu voluntad, tú vayas sobrando, Señor. Ayúdanos a creerte cada día más, Señor. Ponemos ante ti nuestras necesidades. Señor, obra misericordia. Señor, gracias, muchas gracias. Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, proclamamos victoria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias al Señor porque podemos hacer estas oraciones, estas intercesiones. Los aviso, hermano, el día martes los jóvenes tienen su servicio de reunión el día martes a las 20 horas, 8 de la noche. También, hermanos, comentarles que bendecimos al Señor porque Él, en su gran misericordia, nos permitió una vez más hacer la reunión de Zoom en el día de ayer. La reunión de Zoom en el día de ayer. Le damos gracias al Señor porque cada vez nos van agregando los hermanos. Lamentablemente algunos todavía no vencen y queremos tenerlos, hermanos, en esas reuniones, que podamos compartir las bendiciones del Señor, podamos vernos, podamos interceder por tanta necesidad. Hermanos, el otro aviso es que el próximo domingo habíamos programado partir con la reunión, pero, hermanos, lamentablemente la autoridad nos bajó a paso 2, que es imposible hacer reuniones, hermanos, ¿ya? Y las que se pueden hacer, donde pueden haber 10 asistentes, hermanos, solamente en lugar cerrado y 20 en lugar abierto, se pueden hacer, pero, hermanos, lamentablemente,
de lunes a viernes, ¿no? Los días sábado y domingo queda igual como cuarentena. Así que, hermanos, el Señor nos bendiga, nos ayude y estemos orando para que todas estas cosas, mediante la voluntad y la gracia del Señor, puedan ser revestidas. Gracias al Señor por esta oportunidad. Ahora, hermanos, vamos a la parte más importante de cada servicio, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo máximo, ¿ya? Porque Dios allí nos está hablando, nos está enseñando, nos está dando el consejo oportuno. En esta hora, la palabra del Señor, el mensaje del Señor, en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. El Señor lo bendiga, hermano Jaime. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos amados, porque el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Les saludo en el nombre del Señor a todos mis hermanos y hermanas, Templo Betel, los hermanos de Batuco, los hermanos de los Romeros. Saludamos a cada hermano y hermana que esté oyendo esta palabra, este culto que estamos haciendo para el Señor con mucho amor. Hermanos, les invito que vamos a la palabra del Señor, aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, aquí, hermanos, es importante que el versículo lo leamos muy detenidamente, el versículo, el 11, dice: a lo suyo vino. A lo suyo, no a los suyos, sino que vino a lo suyo. Vino, ¿cuál era lo suyo? ¿Cuál era lo que el Señor vino a hacer a este mundo? Dice que a lo suyo vino, y el pueblo de Dios, sus hijos, su pueblo, y los suyos no le recibieron. Dice. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, ¿a qué vino el Señor a esta tierra? El Señor vino a cumplir la obra del Padre. Lo vamos a ver, hermanos, más adelante, que el Señor vino por amor y el Señor vino a este mundo a salvar a este mundo. El Señor no vino, hermanos, a mostrarse, solo a mostrar su gloria por mostrarlo, a mostrar su poder por mostrarlo, sino que el Señor, el principio de Dios, vino a este mundo, hermano, a salvar a esta humanidad. A eso vino el Señor, a hacer la obra del Padre. Y Él la vino a hacer por amor. Dice que los suyos no le recibieron. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, hermanos, el mundo entero, dice más adelante, que no le recibió. Mire, retrocedamos al versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sabemos que el pueblo de Israel esperaba un Mesías, ¿no es cierto? Esperaba un Mesías, prácticamente que ese Mesías tenía que venir con una corona, tenía que venir con alas, prácticamente esa era la forma que ellos esperaban. Un Mesías que apareciera del cielo, que cayera con, no sé, que bajara con un resplandor. No sé cuál era la forma que ellos se imaginaban. Dice que no le reconocieron. No le reconocieron al Señor. Ellos estaban con el Mesías, pero esperaban a otro Mesías, sin saber que el Mesías estaba con ellos. Entonces, acá este Mesías, esta luz que vino al mundo, ¿no es cierto?, a alumbrar a este mundo, dice que vino a hacer la obra del Padre. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
Entonces, Él vino a hacer la obra del Padre. El Señor vino a cumplir la función del Padre. Recordemos, hermanos, que un poquito hacia atrás la palabra del Señor, la imaginación nuestra, lo que hemos entendido de la palabra del Señor. Adán y Eva, el Señor formó un paraíso ahí, un huerto hermoso para que ellos lo trabajaran, lo labraran, lo cuidaran. Y Adán y Eva pecaron, hermanos, y se fue el plan, el propósito, lo que el Señor tenía establecido para los hombres. Luego el Señor, hermano, trata con Noé, ¿no es cierto?, que hace un arca y predica 120 años la palabra del Señor. Y luego, hermanos, viene que la gente no cree al anuncio del Señor, no cree, no aceptó la predicación de Noé, no le creyó a Noé. Noé predicaba que venía un diluvio, que había un arca, que entraran, y solo entró Noé con su familia y entró con los animales que sabemos de 2 en 2, de cada especie. Hermanos, y el propósito del Señor se fue corriendo, luego el Señor habló a la humanidad, fue tratada el Señor por los profetas, habló por los profetas, habían jueces en ese tiempo, y el Señor trata con el pueblo a través de los profetas. Pero dice la palabra del Señor que ahora el Señor trata a través del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el plan, el propósito del Señor no se pudo cumplir aquí en la tierra. No se pudo cumplir en Adán y Eva, no se pudo cumplir en Moisés, no se pudo cumplir, hermanos, en Adán cuando hizo el arca. Con Noé cuando hizo el arca, hermanos, tampoco se cumplió el plan de Dios porque la gente no creyó, y este plan del Señor fue tomado de aquí de la tierra y fue elevado a los cielos. Yo lo veo así, hermanos, lo veo por la palabra del Señor, porque no había en ese tiempo, hermanos, se pagaban sacrificios, holocaustos, se mataba un becerro, un cordero, se mataba, hermanos, un animal, un buey, para hacer un sacrificio para que el pueblo sea perdonado. También el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por el pueblo una vez al año, hermanos, para que el pueblo fuera perdonado. Y si el sacerdote no estaba en condiciones, moría y el sacrificio quedaba en vano. Luego había que esperar el próximo año para que una vez más se ofreciera otro sacerdote de acuerdo a los requisitos, a la voluntad del Señor, para que ofreciera el sacrificio. Y no se cumplió, no se logró, pero el Señor en el cielo, el Dios estaba con su Hijo, y su Hijo se ofrece voluntariosamente, hermanos, a cumplir, a hacer un sacrificio una vez y para siempre por la humanidad, por nuestros pecados. Hermanos, hago esa reseña para que entremos, hermanos, allá a la palabra del Señor, y luego vamos a retomar seguramente algunos pasajes de esto que ya lo he mencionado. Entonces, volvemos aquí a Juan 1:12. El 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, esta palabra ha nacido en mí. Esta palabra hace tiempo que está en mi corazón, hace años que está en mi vida, hermano, que la veo muy importante, porque nosotros, los hijos del Señor, debemos anunciar el Evangelio del Señor. El Hijo de Dios vino a mostrar al Padre, vino a obedecer al Padre. Nosotros vemos ahí Juan el Bautista, ¿no es cierto? Él vino delante del Señor predicando, preparando el camino del Señor. Y él decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él habla de uno que viene tras él, que Juan bautizaba en agua, ¿no es cierto?, en el Jordán. Y él dice: tras mío viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo anuncia Juan al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos anunciar a Cristo, así como lo anunció Juan, a este mundo. Luego más adelante vamos a ver que este mundo, hermano, no conoce al Señor porque nosotros no se los hemos presentado.
La iglesia tiene una responsabilidad grande, hermanos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, tiene una tremenda responsabilidad la iglesia en esto. Y el Señor dice que vino a cumplir la función de su Padre, y el Padre, hermanos, Él dice que Él nada hago si mi Padre no me ordena. Dijo el Señor en varias oportunidades. Dice, más el pueblo de Israel no creyó, no esperaba un Mesías, esperaba otro Salvador. Y el Señor dice aquí, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor mismo le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Alabado y bendecido es el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor, hermanos, viene a este mundo, se ofrece como un manso cordero para ofrecer un sacrificio una vez y para siempre por nosotros, por el mundo entero, por la humanidad? Hermanos, y Él lo hace por amor, por amor. Vamos ahí al libro de Juan, en el capítulo 3, un versículo muy conocido, predicado, hermanos, en las calles, pero muy oportuno, hermanos, para entregar el mensaje de salvación a este mundo. Dice, porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, ¿no es cierto?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él lo hace por amor. Él viene y se ofrece por amor como un manso cordero, haciendo un sacrificio una vez y para siempre por la humanidad. Ya no hay que matar un becerro o un buey o un cordero para ofrecer sacrificios, sino que, hermanos amados, nosotros debemos anunciar que Jesucristo reina y vive para siempre en nosotros, porque Él vino una vez y vino a hacer un solo sacrificio y muere. Y dice que cuando Él muere en la cruz, el velo del templo donde se hacía el sacrificio se partió de 2 en 2 y se abrió el velo. Por lo tanto, ahora nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que estamos vivos aquí en esta tierra, tenemos entrada directa para entrar al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio, ofrecer ofrenda de oración, ofrenda, hermanos, de alabanza al Señor. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, Él lo hace por amor, porque de tal manera amó el Padre, amó Dios a este mundo, que mandó, que envió a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Hermano, esta palabra tiene que estar en nosotros para que le anunciemos al mundo. De otra manera, ¿cómo el mundo va a creer? No lo va a hacer porque no conoce, porque desconoce, hermanos. Bendito es el Señor Jesucristo. Mire, ahí en el versículo Juan 3, versículo 14, nosotros cedemos un poquito, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés dice que recibe una orden del Señor porque el pueblo era picado por serpientes venenosas y la gente se moría. Entonces el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta muy alta para que la gente la vea y la gente cuando sea picada por esa serpiente, mira a la serpiente y será sana de esa enfermedad. Por eso dice la palabra del Señor, así como Moisés, y Moisés obedece, ¿no es cierto? Hace una serpiente de bronce y la pone sobre una asta alta en un lugar visible para todo el pueblo, hermanos, y dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que nosotros levantemos al Hijo del Hombre, que lo pongamos en alto. Dice la palabra del Señor que la luz no se debe colocar debajo de un cajón, debajo de un almud, sino que debe estar en un candelero, en un lugar alto para que alumbre a todos. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros mostremos a Cristo. Esa es la función de la iglesia, mostrar a Cristo. Más que reunirnos nosotros, más que estimularnos al amor y a las buenas obras, nosotros debemos mostrar a Cristo. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente, así nosotros debemos levantar al Hijo de Dios en este mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la función de la iglesia, de que levantemos a Cristo, que mostremos a Cristo, que hablemos de Cristo para que el mundo sepa de Cristo.
los anuncios, hermanos, de la televisión, los anuncios que se dan, las propagandas que se dan de algún producto, ¿no es cierto? Se muestra el producto, se habla del producto, se dice que para qué es, para qué no es, las propiedades del producto, ¿no es cierto? Se muestran ahí, hermanos, y la gente conoce algo desconocido. Antes de escuchar, de oír de este producto, desconocíamos, ignorábamos el producto. Hermanos, pero una vez que lo hemos visto, una vez que le hemos, hermanos, conocido a través de la comunicación, en este caso, ¿no es cierto? El producto lo hacemos nuestro y lo compramos y lo podemos consumir, porque ya le conocemos. Entonces este mundo, hermanos, no conoce al Señor, no ha oído del Señor, no tiene las cosas claras del Señor. Hermanos, con oídos así muy lejanos, pero nosotros debemos mostrar a Cristo para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí en el mismo capítulo, hermano, 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, y nosotros los que predicamos la palabra del Señor, no debemos, hermanos, antes de mostrar a Cristo, no debemos, hermanos, tratar de que las personas dejen los vicios, que deje el cigarrillo, que deje el alcohol, que dejen las drogas. Eso está en otro tiempo, es en la obra del Espíritu Santo que va a trabajar. Nosotros lo que nos corresponde, hermanos, es anunciar a Cristo. Es anunciar al Señor, es mostrarle a Cristo. Yo no le puedo decir a un borrachito, deje de beber, deje de tomar alcohol. No le puedo decir eso. Primero le debo mostrar el amor de Cristo, que el Señor envió a su Hijo por amor, ¿no es cierto?, a este mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por el Señor, por el mensaje, por la palabra del Señor, sea salvo este mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para que esta palabra esté grabada en nuestro corazón. Hermanos, este es como una pincelada de todo lo que el Señor, hermanos, trae en la palabra del Señor con respecto al amor, con respecto a la salvación, con respecto a la vida eterna. Debe estar esta palabra en nosotros para que prediquemos esta palabra. Bendito sea el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Señor. Para eso el Señor envió a su Hijo al mundo. El Hijo de Dios no vino, hermanos, a enrostrar. El Hijo de Dios vino a entregar amor, a entregar vida eterna en el Señor Jesucristo, hermano. Allí, en el libro de Marcos, hermano, Marcos, en el capítulo 16, mensaje para la iglesia del Señor, una orden del Señor para la iglesia del Señor, y dice, id, Marcos 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Así de simple dijo el Señor. Hermanos amados, el Señor nos manda a nosotros a ir por el mundo. Vamos anunciando el evangelio del Señor y predicar el evangelio a toda criatura, el evangelio del Señor. Por eso yo debo tener esta palabra en mi vida. Debo, si es posible, aprendérmela de memoria, si es posible, grabarla en mi corazón, hermanos, para que esta palabra del Señor yo la pueda decir. Yo no le puedo predicar a una persona inconversa con consejos. No, la palabra del Señor es la que hace vida. La palabra, el verbo, la palabra del Señor se hace vida, hermano, en el corazón. No mis consejos, no mis pensamientos, no mis palabras, sino que la palabra del Señor. Por eso es bueno que la iglesia, hermano, estemos nosotros aprendiendo todo lo que sea leyendo con respecto a la salvación, para que, ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Qué le hablo a esta persona? ¿Cómo empiezo a conversar con él? Hermanos, es necesario que tengamos la palabra del Señor, a lo mejor no de memoria,
sería bueno si es que la podemos aprender de memoria, pero hermano, pero el Espíritu Santo dice que Él nos recordará todas las cosas. Por eso, hermanos, les damos gracias al Señor, porque el Espíritu Santo hace su función, su obra en cada uno de nosotros. Ir por todo el mundo, dice el Señor, y predicar el Evangelio del Señor, el Evangelio que es poder, que el Evangelio que es de salvación, que es poder y potencia de Dios. Hermanos, ese Evangelio es que debemos predicar, hermanos, y todo aquel que creyere en ese Evangelio será salvo, y el que no creyere será condenado. Ese es el problema de aquel que no cree. No es nuestro problema. Nosotros entregamos la palabra del Señor a esas vidas. Hermanos, ahí en el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 8 dice, la palabra del Señor nos dice a nosotros, a la iglesia del Señor, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Si en mí no está la palabra del Señor, si en mí no está, hermanos, el mensaje de salvación, ¿cómo yo voy a traer almas al arrepentimiento? Hermanos, tiene que estar en nosotros. Esta es, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca de nosotros, alrededor nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida está la palabra del Señor. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra, la que está escrita aquí en la Biblia. No mis palabras, no mis pensamientos, no mis consejos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol aquí. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es la palabra que debemos anunciar a este mundo? Hermano, entender y decir que el Señor envió a su Hijo al mundo para salvar, no para condenar. Nosotros no debemos condenar a nadie, debemos llevarlos a Cristo. Si no nos oyen a nosotros, el Espíritu Santo después trata con ellos, hermano. Nosotros queremos respuestas rápidas. Nosotros queremos, si nosotros decimos sí, que sea así. Ellos nos van a decir que no, muchas veces. Pero después que nosotros nos vamos, después que entregamos la palabra, el Espíritu Santo se queda, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nos redarguye de pecado a nosotros, al ser humano. Entonces Él hace la función. Nosotros entreguemos la palabra y el Espíritu Santo hará. ¿Más qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares, eso es lo que le debemos decir a este mundo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Bendito es el Señor. Esta es la palabra de fe que debemos predicar. Esta es la palabra de fe que debemos anunciar a aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Que si confesares con tu boca, esa persona que viene a Cristo debe confesar con su boca y decir con sus palabras que Jesucristo es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres dentro de tu corazón, no aquí en la mente, sino que dentro de tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alabado sea el Señor. Bendito es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo no confieso y no declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, puedo hacer muchas cosas más, pero no seré salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia del Señor. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito es el Señor. Decimos amén a esa palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han... ¿Cómo
pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bendito es el Señor. Aquí hay un par de preguntas bien importantes. ¿Cómo el mundo, aquí está hablando del mundo, de la gente que no conoce al Señor, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible. O sea, hermanos, y esto nos compete con nosotros también. Yo no puedo, hermanos, invocar a Dios si yo no creo en Dios. Dice el Señor que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, si yo me declaro un hijo del Señor es porque creo en Dios y debo creerle al Señor. Y aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No podemos. Aquel que no ha creído en Dios no puede invocar el nombre de Dios. No lo puede invocar. Y la segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? El mundo, ¿cómo va a creer? El mundo, ¿cómo va a creer si nunca ha oído del Señor? ¿Cómo va a creer mis hermanos, mis familiares, si no han creído, si no han oído de mí, que si no les he entregado palabra del Señor, de nosotros? Hermanos, es importante que nosotros podamos entregar la palabra del Señor. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? O sea, todo es una cadena, hermanos, esto es una cadena. Nosotros debemos predicar para que la gente pueda oír. Y la gente debe creer en el Señor, en aquel Señor que le estamos mostrando nosotros. Bendito es el Señor. Que sea así, hermanos, en nuestra vida. ¿Y cómo predicarán sin haber? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Alabado es el Señor, de los que anuncian las buenas nuevas. Son hermosos. Cuán hermoso, dice el Señor, cuán hermosos son sus pies, hermanos y hermanas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación. Cuán hermosos son aquellos pies, hermanos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice. Hermanos, debemos ir en comisión, debemos ir en cobertura, debemos ir, hermanos, en orden, en el orden del Señor, hermanos, para que todo resulte en bendición. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta palabra, hermanos, que esté en nosotros, y yo les insto, yo en el nombre del Señor les impulso, hermanos, a que estudiemos un poquito más con respecto a la salvación. Nos preparemos nosotros como iglesia, hermanos, para que le llevemos el mensaje a aquellos que se salvan. ¿De qué debemos hablar nosotros? De Cristo, de lo que hemos visto, dice, y hemos visto y oído y hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. De eso debemos hablar, del testimonio que el Señor ha hecho, del cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Bendito es el Señor. El Señor hará. No nos preocupemos, hermanos, de que alguien tenga algún vicio, de que alguien tenga hermanos, alguna drogadicción, hermanos, alcoholismo, hermanos, tantas cosas que pueden haber, hermanos, que así como hemos venido nosotros a Cristo. No nos preocupemos de eso, dejémoselo eso al Señor. El Señor va a ir tratando, el Señor va a ir, hermanos, haciendo su obra. Oremos al Señor por esta su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. En esta mañana, Señor, nos presentamos, en este día, Señor, nos presentamos delante de usted, Señor, para adorar y bendecir su nombre, para glorificar su nombre, Señor, para exaltar su nombre, Señor, para decirle, Señor Jesucristo, gracias por enviar a su Hijo, por salvarnos a nosotros. Pero ahora, Señor, pone palabra en nosotros, Señor, pon palabra en nuestra vida. Prepáranos, Señor, para anunciar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, Señor, a este mundo que se pierde, Señor. No te conocen a ti, Padre. Ayúdanos a nosotros para que nosotros te presentemos a ti como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, Señor. Padre, que en nosotros abunde las palabras de Cristo, las palabras de fe que predicamos, Señor, que esté en nuestra boca constantemente, que esté en nuestro corazón constantemente,
grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos, a las hermanas, a los hermanos que están oyendo esta palabra, Señor, para que nos interesemos, Señor, por este mundo que se pierde, para que le mostremos, Señor, este producto tan maravilloso, Señor, este producto que nos ha hecho tanto bien a nosotros, Señor, este Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros y nos dio vida es cuando estábamos muertos. Señor, ayúdanos, Señor, para que te presentemos, así como Juan el Bautista te presentaba a ti y decía que el que viene tras mío no soy digno de desatar su correa de su sandalia. Bendito es el Señor. Padre, usted es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Rogamos por aquellos que han creído, Señor, en ti, que el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, esté en sus vidas. Ayúdanos a nosotros para que como iglesia despertemos en esta área, Señor, y anunciemos a Cristo y presentemos a Cristo y les hablemos de Cristo a aquellos que necesitan de ti, Señor. Padre, prepáranos como iglesia para ser una iglesia, Dios mío, de evangelismo, Señor, que llevemos tu evangelio, Señor, tu salvación, tus buenas nuevas a aquellos que se pierden, Señor. Muchas gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.